estamos aprendiendo sobre la justicia de Dios. Hay mucho que hablar acerca de la justicia de Dios. Hay muchísimo, es bastante grande esta verdad que bendice nuestras vidas. Es importante que tengamos una revelación, un entendimiento, aunque nos tome algo de tiempo entenderla, tengamos fe y sigamos caminando con el Señor para que podamos entender esta doctrina tan maravillosa acerca de la justicia de Dios, que va por varios tópicos. Pues vamos a tocar algo, estuvimos en la enseñanza pasada hablando sobre definiendo con claridad, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que es la justicia. Que Dios es justo, que Dios es recto, que tiene que ver con todo lo que es íntegro, honesto, lo que es la justicia, lo que es lo justo. Eso tiene que ver con la justicia de Dios y es parte de su carácter, de quién es Dios. Pero esta noche vamos a pedirle al Señor que podamos entender que somos hechos la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirte que Cristo murió por nuestros pecados y que a través de ese sacrificio nosotros hemos sido justificados, hemos sido hechos la justicia de Dios a través de Cristo. Somos hechos la justicia de Dios, está escrito en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahí está muy claro. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que alumbres nuestro entendimiento, que abra las escrituras en esta verdad tan maravillosa, Señor, porque vamos a vivir sin condenación, porque vamos a vivir llenos de paz, de una fe fuerte, Señor, que estamos en certidumbre de fe, porque conocemos la justicia, porque sabemos nuestra identidad a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Amén. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y que no hay nadie sin pecado, según Romanos capítulo 3, verso 10 y el versículo 23. Nuestra justicia en nuestra propia fuerza no es suficiente. Lo dice 2 de Corintios 5, 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vamos a hacer una pequeña descripción bíblica de lo que es el pecado y cómo Dios lo ve, para que veamos esa obra redentora tan grande y tan importante para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitamos esto en nuestro diario vivir? Porque es importante tener este estudio, este conocimiento, porque andarás en la justicia de Dios, porque tú debes saber que si pecas te puedes arrepentir y que tienes un abogado que es Cristo, y que tú debes vivir en el nuevo pacto de acuerdo a la justicia de Dios, que solamente y a través de todo este conocimiento de la justicia de Dios tú puedes ver que solamente tienes un juez. A ti no deben estarte juzgando y deben estarte condenando ninguna persona, porque el único juez nuestro es Dios. Nosotros debemos entender la justicia de Dios para que también nosotros apliquemos la justicia con nuestro prójimo y para que podamos recibir todas esas promesas, porque son nuestras, todas esas promesas que son nuestras a través de la obra redentora, a través de la justicia que hemos recibido. Cristo llevó nuestros pecados, tomó nuestro lugar y Él nos dio su justicia, o sea, hemos sido hechos justos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pagó el precio. Bueno, metámonos aquí en el don de enseñanza. Aunque el estado pecaminoso del hombre se revela constantemente a través de las Escrituras, no hay descripción más completa, y final que la que se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 9 al 18,
Y debe notarse que, como en el caso de otras evaluaciones bíblicas del pecado, tenemos aquí una descripción del pecado como Dios lo ve. Lo puedes ver en Romanos capítulo 3, el versículo 9 al 18. ¿A qué conclusión llegamos? Sigamos la lectura de la palabra, porque es que la lectura de la palabra es la que nosotros nos trae, la que nos va a dar nos va a convencer, porque es la palabra de Dios la que renueva nuestra mente, y por ella vamos a tener fe en lo que esa fe que el Señor nos está en la justicia que nos está enseñando. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así que está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado por igual y se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es como sepulcro abierto, su lengua practica el engaño. Hay veneno de víbora en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies para ir a derramar sangre, son veloces para ir a derramar sangre, y dejan ruina y miseria en su camino, y no conocen el camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí podemos ver una descripción del pecado. No hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han extraviado, se han corrompido, nadie hace lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestra garganta es un sepulcro abierto, nuestra lengua practica el engaño, hay veneno de víbora en nuestros labios y su boca se llena de maldición y amargura. Los pies corren a derramar sangre inocente, en sus caminos no hay paz. Ahí lo vemos, también lo vemos lo quiero leer en la versión, una versión mucho más sencilla. Quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás. Claro que no. Como ya les dije, como ya les dije, sean judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos lo dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni siquiera buscan a Dios, todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno, solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno, hablan con amargura y maldicen a la gente, fácilmente se enojan y matan a cualquiera, a donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella, y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente, es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Mire, hay veces también el pueblo del Señor desconoce esta instrucción, o a veces nos cuesta trabajo entenderla, porque es que esto ya es alimento sólido de la palabra de Dios. Y muchas veces estamos acostumbrados solo a la leche espiritual. Cuando ya nos van a dar alimento sólido, se nos complica un poco, pero el Señor nos dice, aún los apóstoles, dice que son cosas a veces muy difíciles de explicar. Pero a medida que tú caminas en el Señor, vas a conocer sobre la justicia de Dios, sobre lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y realmente cómo es el estado de las personas. Aunque esto es la palabra de Dios, en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18, estas son las escrituras, es la Biblia, describe, oh Dios mío, aquí podemos nosotros ver el estado de las personas sin Cristo, o cuando tú y yo estábamos sin el Señor, no estábamos alejados del Señor y todo lo que hacíamos era malo, éramos malos. Ahora hay otra parte importante, por eso nosotros necesitamos reconocer a Cristo, recibir a nuestro Señor, pedirle
que nos salve, pedirle a Cristo que sea nuestro Salvador, porque solamente a través de Él no podemos saltarnos a nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos en Juan capítulo 14, que Jesucristo dijo, si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los diría. Voy a ir a prepararles una morada y para venir luego por ustedes y llevarlos a donde estoy yo. Jesús quiere llevarnos donde está Él. Esto no es difícil de entender. Yo trato de explicarlo lo más sencillo que pueda, pero podemos ver ahí en la palabra en Romanos 3 el estado de las personas. Yo a veces al leer esta escritura, al leerla, yo puedo ver algunas personas que están exactamente, ese es el estado de ellas hoy. En sus caminos no hay paz, no respetan a Dios, por donde van solo dejan destrucción, hablan con amargura, maldicen a las personas. Dice dice con su boca que las aman, pero, y el Señor lo explica a través de su apóstol, que dice que con nosotros con la boca bendecimos, pero con el corazón estamos maldiciendo a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos en este mismo siglo, en pleno 2021, hay hombres y mujeres que no buscan a Dios? Por eso sea usted fiel a la iglesia, fiel a Cristo, sea un creyente verdadero, ¿sí? Y nazca de nuevo, sea una nueva creación, sea una nueva criatura en Cristo. Es a través del nuevo nacimiento, es a través de nosotros creer y recibir y aceptar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, que somos nacidos de nuevo. Cuando nosotros creemos y recibimos a Jesús, somos hechos, se nos da autoridad de ser llamados hijos de Dios, y hay una nueva identidad en nuestras vidas. Y usted debe estar parado en esa verdad, porque recuerden cuando aún el Señor Jesucristo fue tentado, en Mateo capítulo 4, en los evangelios lo encontramos, cuando Satanás mismo le cuestionó sobre su identidad, si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces el adversario y personas, Satanás habla a través de personas que nos dicen que ustedes se creen que son, o ustedes quiénes son? Y nosotros debemos tener nuestra identidad muy clara, porque ahora somos justos ante nuestro Padre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto solamente es así como está escrito, nada más. Escuchen esto: los hombres han establecido normas para la familia, para la sociedad y el Estado, pero ellas no son parte de la base sobre la cual él ha de ser juzgado delante de Dios. Necesitamos observar siempre las normas, los mandamientos. ¿Qué dice Dios acerca de un Estado, de una nación, acerca del matrimonio? Tú y yo hablamos del matrimonio y celebramos grandísimas bodas, preciosas y hermosas, pero es que el matrimonio fue diseñado en el cielo, es divino, es el plan de Dios para el hombre y la mujer, para que se unan en forma legal, justa ante Dios, y puedan tener hijos y bueno, llenar la tierra y acompañarse en toda la vida. Nosotros no podemos vivir en un matrimonio como nos parece, sino de acuerdo a la justicia de Dios, como está diseñado el matrimonio. ¿Cómo debemos de tratar la esposa? Como dice la Escritura. ¿Cómo debemos verla? Nosotros no podemos verla como la ve el mundo. Nosotros tenemos que ver la esposa con los ojos de Dios, como es realmente una esposa, y lo que es una esposa, y lo que es un esposo, y los hijos. También nosotros necesitamos ver cómo es la iglesia de Cristo, donde Él es la cabeza de la iglesia. Todos los demás solamente somos servidores. Es tan maravilloso nosotros ver todo de acuerdo, no aquí como el hombre ha establecido normas para las cosas, y están muy lejos de verdad a los estándares de Dios. Y nosotros vamos a ser salvos y justificados es de acuerdo a los mandamientos y cómo los delineó el Señor. El hombre no es nuestro juez, por lo tanto el hombre no puede juzgar solamente nuestro Dios Padre, puede hacerlo porque Él es nuestro Dios. Mira lo que hace el Señor. Él no nos avergüenza cuando pecamos, porque somos sus hijos. No pone el pecado y la vergüenza contra sus hijos. Dios justifica a sus hijos. Luchamos y sufrimos
la deshonra de este mundo. Dios nos libra, nos importa, no importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán desalentados hayamos llegado a estar. Si somos verdaderos hijos de Dios, Él nos toma y justifica en Cristo Jesús y sigue transformándonos a la imagen de su Dios. Dios no nos deja caídos ni derrotados, ni se aparta acusándonos de pecado y culpa. Recuerde que si nosotros pecamos, tenemos un abogado que es Cristo. Nosotros podemos confesar nuestros pecados y Él es bueno y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Cuando pecamos tenemos un abogado, un intercesor. Usted no se deje condenar de Satanás. Pídale al Señor y quite esa conciencia de condenación, de juzgarse. Aun cuando nosotros pecamos, debemos pedir perdón al Señor y perdonarnos a nosotros mismos. Mire que es importante conocer la justicia, porque cuando nosotros pecamos, Dios nos perdona. Y debemos, por eso si conocemos la justicia, se nos va a facilitar perdonarles a otros las ofensas. Y vamos a perdonarnos a nosotros mismos también. Mire, hay mucho que saber de la justicia. Hoy hace el Señor un llamado para que tú leas las Escrituras. Léete la carta a los Romanos. Léete el Antiguo Testamento, también puedes leerte los primeros 5 libros que hablan sobre la ley de Dios. Porque recuerden que el Nuevo Testamento está introducido dentro del Antiguo. O sea, el Nuevo está dentro del Antiguo. El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Es algo que coordina maravillosamente. Bueno, estamos en un sector del país donde hay un clima que es calientico. Por eso hay veces necesito un poquito de aire. Está haciendo bastante calor. Dios nos ha bendecido con un clima muy bonito en esta ciudad. Gracias, Señor. Bueno, no me entendieron el mensaje, pero bueno, gloria a Dios, seguimos. Dios nos justifica y sigue su obra de perdón y de gracia en nuestras vidas. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor lleva una obra con nuestras vidas. Él no nos deja caídos ni derrotados. Si tú no crees en Cristo, en Jesús, por eso decimos que Jesús mismo dice que si creemos en Dios, creamos en Él. Jesús es el Cordero de Dios, el camino al Padre. Jesús es el Señor. Bueno, Dios nos justifica y sigue su obra de perdón y gracia en nuestras vidas. Proverbios 24:16, el versículo 18, porque 7 veces cae el justo y Dios vuelve a levantarlo, mas los impíos caerán en el mal. Y cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade. En su relación con Dios, los hombres no son sabios comparándose consigo mismo. La comparación es la estructura del varón perfecto. No estemos mirando personas, no estemos comparándonos con otros hombres. Usted tiene que compararse, si eres sabio, nuestra comparación es con el Señor Jesucristo. Él es el Hijo perfecto, el modelo perfecto para todos nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Jesús es ejemplo para nosotros. Entonces, estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, si eres nacido de nuevo, tú eres la justicia de Dios en Cristo, a través de Cristo. Jesucristo tomó nuestro lugar. El castigo del pecado es la muerte, y Jesús llevó el castigo. Y Jesús ahora nos ha hecho la justicia, nos ha hecho justos ante Dios. Podemos estar confiados, tranquilos, viviendo nuestra vida cristiana con gozo, con alegría, sin incertidumbre, sin miedos. Cuando tenemos temores o nos suceden demasiadas cosas, es porque estamos lejos de la presencia del Señor. Por eso tantos predicadores, la Escritura, el Espíritu Santo
siempre nos invita a estar en la presencia y tener comunión con Dios, tener un devocional diario, tener nuestra lectura bíblica diaria. Eso va a ser algo importante en tu vida, porque va a renovar tu mente. Vas a conocer mucho a Dios, vas a dejar de tomar leche espiritual y vas a tomar alimento sólido de la palabra de Dios. Todo lo que es la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, el perdón, todas estas cosas, cada mandamiento, cada estatuto, cada decreto, cómo está organizado el reino de los cielos, todo esto es alimento, es el alimento de la palabra de Dios. Esta es la palabra de justicia. Debemos ser expertos en la palabra de justicia. Esta es toda la palabra de justicia. Aquí está el plan de redacción. Este libro es sobrenatural, son las escrituras por las que hombres y mujeres han muerto, han entregado sus vidas por este libro. Lo han falsificado. Usted tiene que estar seguro de una verdadera Biblia. Este libro, cuando usted conoce a Dios y lo ama, usted lo lee a diario y no lo va a dejar nunca. Y cualquier situación que estés viviendo, aquí está la respuesta, aquí está la solución, aquí está la salida. O sea, eso tienes que hacerlo tú. Nadie podemos ponernos en tu lugar. Debes hacerlo tú mismo. Hablemos sobre que la relación con Dios, que no es sabio que nosotros nos comparemos entre nosotros mismos. Que nuestra comparación debe ser con el varón perfecto que es Cristo. Segunda de Corintios 10:12, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse en su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. ¿Ves? No estemos comparándonos porque estamos pues entretenidos comparándonos. A veces no son buenos testimonios. A veces estamos siguiendo en los malos ejemplos, los malos testimonios, y nosotros debemos seguir el verdadero testimonio que es Cristo, seguir el ejemplo de Jesús. Porque no están perdidos solamente aquellos que la sociedad condena, sino los que están condenados por la inalterable justicia de Dios. Miren que nosotros a veces decimos escapamos de la justicia de los hombres, pero la de Dios no. La de Dios es algo que está allí, que Dios está esperando, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al conocimiento, que lleguen al arrepentimiento y que reciban ese sacrificio, porque por un hombre entró el pecado a toda la humanidad, pero a través de Cristo hemos sido salvos, a través de la obediencia de uno solo hemos sido salvos. Por eso necesitamos conocer a Cristo y permitir esa obra redentora, esa obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no hay esperanza alguna fuera de la gracia divina, porque nadie puede entrar en la gloria del cielo si no es aceptado por Dios como lo es Cristo. Para esta necesidad del hombre, Dios ha hecho una provisión abundante. Dios ha hecho una provisión abundante. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de los cielos. La paga del pecado es la muerte, pero hay una dádiva perfecta y preciosa que es Cristo. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas, Él nos hace justos. El Señor quita todo pecado de nosotros, nos hace nacer de nuevo, Somos una nueva creación, Hablemos de la justicia imputada de Dios. Bastante calor, estoy mojada. ¿Qué es imputación? Atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable, atribuir a otro una culpa o acción. Esto es lo que fue muy importante en el plan divino, lo que es la imputación de la justicia. Fue muy importante en el plan divino. El pecado de Adán pasó a todos los hombres y mujeres, Romanos 5:15. Cristo paga por todos los pecados de los hombres y las mujeres, 1 Pedro 2:24, Isaías 53:45. Bienaventurado el varón, dice la escritura en el Salmo 32,
a quien el Señor no le inculpa de pecado. Romanos 4:8, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. ¿Qué acaba de decir? Dichosos a los que se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Amén. Bienaventurados los que Dios no culpa de pecado. Gloria a Dios. Eso está en Romanos capítulo 4:8. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo llevó el pago de nuestros pecados. La justicia de Cristo pasó a los creyentes, Romanos 3:24 y Romanos 5:15. Veamos Romanos 5:15. Miren lo que dice. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Somos salvos por gracia, por la gracia de un solo hombre. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El culpable queda absuelto de cualquier pena. Jesús murió por nosotros. La expiación, ¿qué significa la expiación? Eliminación de la culpa. Es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena. La importante revelación de la imputación de la justicia de Dios es esencial que la comprendamos, tanto sobre los principios sobre los cuales Dios condena al pecador, como sobre los principios sobre los cuales Dios salva al cristiano. Por eso Cristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos meditar un momento en eso tan glorioso. Que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, que a Él le fue imputado todos nuestros pecados y Él nos da a nosotros la justicia y nos hace justos ante el Padre. Y Dios, según lo que acabamos de leer de varios versículos aquí, dichoso a quienes se les perdonan las transgresiones y se les ha cubierto los pecados. Por eso es que nosotros no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Esa es la justicia de Dios en Cristo, a través de Cristo en nosotros. Usted tiene que caminar como un hombre santo, como una mujer santa. Usted debe caminar y hacer todo, y vas a prosperar en los negocios que emprendas de acuerdo a la voluntad de Dios, en la ciudad que Dios te quiere, te necesita. Tú estás allí y tú puedes moverte con toda libertad, porque la justicia de Dios está contigo. Es algo tan importante porque el Señor nos habla de su misericordia. Es que la verdad nos falta mucho conocer al Señor, y yo pido sabiduría y revelación de conocimiento de Él, porque cuando estudiamos la misericordia uno dice, ¿cómo es esto tan maravilloso? Estas son las maravillas, son tan grandes que tenemos que tomar tiempo que nosotros las entendamos. Cuando hablamos de la justicia, Dios es amor, sí, y Dios tiene mucha paciencia, es más, Él es la paciencia. Pero Él también es fuego consumidor. Él es un Dios de justicia. Hablábamos en la predicación pasada que el Señor no pasa por alto el pecado. Él no lo toma livianamente. El Señor castiga el pecado. O sea, el pecado, por eso es importante confesarlo y no practicar más. Porque es que nosotros ahora somos justos ante nuestro Dios. La justicia de Dios a través de Cristo es parte de mi vida, es parte de mi vida, es parte de los demás hijos de Dios. Por eso no andamos condenando, no andamos señalando, no andamos juzgando, menos condenando. En Mateo capítulo 6, verso 1, si tú puedes leer, yo pido que alguno me ayude a leer Mateo capítulo 6, verso 1, donde habla muy claro el Señor que nos guardemos de hacer nuestra propia justicia. Entonces, cuando tú conoces la justicia de que eres justo, tu identidad en Cristo, mira, vas a hacer muchas cosas en la vida, vas a llevar mucho fruto en la vida. No hay tiempo que perder en cosas que no sirven. Sí, tenemos de ahí Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos.
De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así es. Que nos guardemos de hacer nuestra propia justicia. Cuando la hacemos delante de los hombres, ¿cierto? Ahí podemos leer un poquito más adelante, sigamos leyendo. Hay veces hacemos cosas para que otros nos vean. Sí, Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es. Así es. Cuando nosotros hacemos nuestra propia justicia delante de los hombres, las personas nos van a decir, uy, usted sí que es de oración, usted sí que ofrenda, sí que diezma, usted sí que va a la iglesia. O sea, hagámosla delante del Señor. La hacemos en secreto, porque Dios ve en el secreto. Pero cuando tú haces tu propia justicia, ya recibe el galardón de los hombres, te hicieron una alabanza, es todo lo que recibes. Pero si tú haces todo en secreto, tú vas a recibir en público la recompensa, y la recompensa grande. No critiques, no juzgues. Por favor, eso no nos compete a nosotros. Esa no es nuestra función. Nosotros somos los que somos, pero hacedores de los mandamientos. El único juez sobre los vivos y los muertos, el Padre le dio todo ese dominio, se lo dio al Señor Jesucristo. Porque Jesús va a juzgar más justamente. Amén. ¿Sí? El Señor va a juzgar porque Él conoce los corazones, porque Él conoce realmente de principio a fin y cuáles fueron las situaciones por las que mi hermano cayó en pecado, por la que mi hermana cayó en pecado, por la que mi esposo cayó en pecado, o por la que esa persona cayó en pecado. Nosotros estamos es para restaurar, no estamos para condenar. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Aunque la doctrina es difícil de entender, es importante comprenderla como uno de los mayores aspectos de la revelación de Dios. Es importante nosotros tener la revelación de lo que es la justicia, de lo que es que fue imputado el pecado en Cristo, que fue a través de la expiación, que nosotros solamente podemos entrar a los cielos, el único camino es Cristo. No podemos saltarnos a nuestro Señor Salvador Jesucristo. No podemos ignorar al Espíritu Santo. Nosotros a veces decimos creemos en Dios, pero muchas veces no hay comunión con el Espíritu Santo. No hay una obediencia, dice, porque también el Señor lo habla en el libro de los Hebreos. Si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. El Espíritu Santo está siempre guiando. El Espíritu Santo está hablándonos todo el tiempo. Él es el que nos da instrucción, nos da consejo. Mire, por favor, usted no busque el consejo de hombres, busque el consejo que viene de Dios, que está lleno de sabiduría, porque es que no somos iguales, no las cosas mismas no nos funcionan a todos, ¿sí? Entonces necesitamos entender que somos la justicia de Dios en Cristo. Esto también es una predicación pastoral. Si la estuviera predicando un profeta, lo haría diferente. Si lo estuviera haciendo un maestro, hablaría de la justicia en una forma muy distinta, pero está fluyendo el don de pastor y se habla de una manera maravillosa y extraordinaria esto de la justicia, de una manera tan sencilla que la puedas entender, que puedas aplicarlo en tu vida, porque la justicia tiene que venir la justicia de Dios tiene que venir a fluir en nuestras vidas. Si tienes empresa, que la justicia de Dios siempre esté allí, porque Dios decía que David era un hombre conforme al corazón de él, porque él hacía todas las decisiones. Algo que me sorprende de David fue cuando el ejército de David, en ese capítulo donde habla que entraron y se robaron, se llevaron las mujeres, se llevaron los niños, se llevaron lo valioso, se llevaron las cosechas, y el ejército de David persiguió a estos enemigos, y dice que una parte del ejército de David, ellos no cruzaron, no fueron con ellos, sino hasta la mitad del camino, porque se quedaron cuidando las demás cosas que dejaron. Y cuando David recobró allí a las esposas, a los hijos,
David mismo, cuando fue a repartir el botín, repartió el botín por partes iguales. A los que fueron con él hasta el final de la misión, como los que se quedaron cuidando los menajes, o sea, las cosas que tenían allí. Esto es glorioso, o sea, debemos hacer todo por la justicia de Dios. Tu actitud va a cambiar, no vas a tener un semblante de tristeza, ya pequé, me voy a morir. Hay una condena todo el tiempo, te están condenando todo el tiempo, y el enemigo, el adversario aprovecha para tenerte en condenación, y entonces te paras en el camino y no puedes avanzar porque allí hay una condenación. Pero cuando tú estás conoces la justicia, tú vas a decir: no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, porque el Señor está haciendo una obra en mi vida. Lo acabamos de ver en Filipenses. Nosotros resbalamos y caemos, y dice la Escritura que 7 veces que la justicia, 7 veces lo levantará el Señor. No tenemos por qué juzgar, que bienaventurado el hombre que no se le culpa de pecado y iniquidad, ni de las entidades. Romanos 5:12, leámoslo. Romanos 5:12, versículo 21. El hecho de la imputación es subrayado en la imputación del pecado de Adán a la raza humana, con el efecto de que todos los hombres son considerados pecadores ante Dios. Por eso necesitamos recibir a Cristo, ser creyentes, ser cristianos de verdad. Dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir, porque pecaron. Aun cuando su pecado no fuera desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán, en algunas cosas Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declaraba inocente a los pecadores cuando no lo merezcan, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Nada a cambio nos pide el Señor. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecían morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos ha declarado inocentes y nos da vida eterna. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocente a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Qué alegría, qué gozo! Somos una nueva creación en Cristo. Se nos ha dado la vida eterna, nos han declarado inocentes. Si resbalamos y caemos, nos volvemos a levantar. Estas son las buenas noticias. Por eso adoramos y amamos a nuestro Señor Jesucristo, amamos a nuestro Padre. Segunda de Corintios 5, 14 al 21 dice: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Tenemos la justicia de Dios. Usted es justo ante el Padre. Usted ha sido perdonado. Usted puede estar en paz y tranquilo cuando usted su cuerpo sea ceniza, porque su espíritu y su alma volaron, se fueron al cielo.
Y usted va a llegar a un lugar precioso, allí te estarán esperando. Por eso es tan importante ser fiel a Cristo, permanecer en Cristo, ser cristianos de verdad, creyentes, permitir esa obra que está haciendo Jesús en nosotros, está perfeccionándonos, transformándonos en la imagen del Señor. Usted no tiene por qué seguir siendo la persona amargada, fracasada. Usted no tiene por qué seguir siendo la persona triste, que la humillan, que la señalan, que la condenan, que le ponen rótulos. Usted no permita eso. Usted no tiene por qué amanecer triste. Usted no tiene por qué acostarse derrotado pensando que va a comer mañana, porque el que lo alimenta a usted es el Señor. Porque el que le dio el talento fue el Señor, el que le va a abrir las puertas es el Señor. Porque el Dios lo ama, porque el Señor entregó a Cristo por nosotros. Por eso hacemos la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Porque ahora somos una nación santa. Somos y estamos reinando en esta vida. ¿Usted qué está haciendo? Por eso necesitamos vencer al adversario y conocer que somos la justicia, que la justicia de Dios está en nosotros. Usted, todo es suyo, todo le pertenece. Todo lo que Dios creó es para ti, para mí. Disfrútelo. Mira la obra de Jesús ya para terminar. Cristo ha muerto por nosotros. Cristo es nuestro glorioso Salvador. Cuando acudimos honestamente a Él no nos condena por nuestro pecado y deshonra. Él nos perdona. Él puede perdonarnos porque murió por nosotros. A mí que no me venga a condenar nadie. Yo recién creyente entendí esto. Hace 24 años. Alguien vino a pedirme cuentas de las cosas espirituales porque va a la iglesia. Usted porque ahora ya no va para las fiestas con nosotros, porque no se queda con nosotros. No, un momentico. Es que usted se volvió y empezaron a juzgarme y de una vez aprendí. Por favor, usted no me juzgue. Yo tengo un solo juez que se llama Cristo. Y no le permito a nadie que me juzgue. Y toda esa condenación, toda esa conciencia de condenación se va de nuestras vidas. Nosotros pecamos, sí, porque estamos siendo santificados, porque las cosas son hechas nuevas, muchas cosas del cielo no las entendemos, a veces no conocemos la voz del Espíritu Santo, pero nuestro caminar con el Señor ese es el propósito de que usted madure y crezca espiritualmente y sea guiado por el Espíritu Santo. Amén. Nuestros pecados son una deshonra porque el pecado actúa contra Dios y combate y lucha contra Dios. El pecado va en contra de todo aquello que lo que Dios sustenta. El pecado es insurrección contra Dios y es crimen de alta traición contra Dios. El acto más terrible que se puede ejecutar contra Dios, el pecado. Por lo tanto, merecemos ser condenados por Dios y llevados a la muerte a causa de nuestros pecados. Sin embargo, no tenemos que enfrentar la condenación. Cristo ya pagó la pena del pecado. Cristo ya ha sido condenado y ejecutado por nuestras transgresiones contra Dios. Él es nuestro glorioso, amoroso Cristo, nuestro Señor y Salvador. Él es su glorioso amor por nosotros. Él ya murió por nosotros. Y de una vez y para siempre. Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. En consecuencia, cuando sinceramente venimos a Cristo, Él no nos condena, nos ama, nos perdona nuestro pecado, nuestra deshonra. Entonces hay veces uno, por favor, cualquier inconveniente, todas sus diferencias, arreglarlas pacíficamente. No maltrates a las personas. Hay del siervo que cuando venga su señor lo encuentre golpeando a sus consiervos. Por favor, mucho cuidado. Las personas son de Dios. Las personas no son nuestras. Y esto de condenar y juzgar, Dios mío, eso trae consecuencias. Viene corrección del Señor. Nosotros somos hijos, Él es nuestro Padre. Y no podemos quedarnos sin corrección. Él nos disciplina. El Señor nos corrige. En consecuencia, cuando sinceramente venimos a Cristo, Él no nos condena, nos ama y perdona nuestros pecados y deshonra. Él es el propósito mismo, este es el propósito mismo de su muerte, librarnos del pecado, de la pena y de la condenación. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por nosotros. Ahora estamos identificados con Cristo Jesús. Hemos sido bautizados e introducidos en el cuerpo de los creyentes y le pertenecemos al Señor, pertenecemos a ese cuerpo, a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Por eso amamos la iglesia y trabajamos por la iglesia y oramos por la iglesia. Estas son las cosas viejas que han pasado y el elemento nuevo ahora es la nueva relación que tenemos con el Señor Jesucristo, que se encuentra en la gloria celestial. Recuerden que Cristo está en la gloria. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Usted ya es una nueva creación.
porque Jesucristo así lo afirma. La base de su nueva posición se encuentra en la palabra de Dios. Usted ya no pertenece a la vieja creación que cayó con Adán. La nueva creación está firme en Cristo. Y usted, estimado creyente, está en Él, está unido a Él. Él está depositando su confianza, deposite toda su confianza en Él. Usted y yo ya no estamos en lugar peligroso de tentación y podemos fracasar de muchas maneras, pero la maravillosa verdad es que el Señor Jesucristo nos ha redimido y que somos de Él en esta nueva creación. Nosotros somos del Señor. Por favor, miren, es tanto lo que tenemos que saber. Por eso necesitas que aún en tus tiempos libres, tus distracciones, estés siempre en ese camino. Cuando yo tengo mi tiempo libre, yo veo películas cristianas. Veo la historia de la vida del apóstol Pablo, veo la vida de Josué, me divierto muchísimo. Yo prefiero estar siempre alimentando mi fe, fortaleciéndome en el Señor, transformándome más a la imagen de Jesús, que perder mi tiempo en cosas que van a contaminar, que van a dañar, porque nosotros realmente somos una nueva creación. Hay un espíritu renacido de nuevo en nosotros y somos la justicia de Dios. Tú conociendo la justicia puedes hacer grandes y maravillosas cosas para la gloria de Dios y grande será tu recompensa, grande es tu recompensa. Solo cree. La Biblia es la palabra de justicia. Por favor, no siga tomando leche espiritual. Estudie por su cuenta, porque usted es un don distinto de Dios, usted es un don diferente, usted es amado, usted es conocido en el cielo. Lleve fruto al Señor para que aquel día, cuando comparezcas ante el tribunal de Cristo, que no es un juicio de condenación, sino de qué obras hiciste, con qué motivo las hiciste. ¿Cuánto fruto hay en tu vida para pues entregarte coronas y galardones y una posición en el reino de los cielos? Tenemos a Dios en los cielos. Padre, te damos gracias por la justicia tuya, Señor. Nos falta saber mucho más. Que esto se haga vida en nosotros, Señor. Que esta palabra se haga carne en nosotros. Que vivamos tu justicia, Señor. Que seamos confiados, seguros, fuertes, Señor, avanzando mucho más en este tiempo, Padre, porque la iglesia, Señor, va avanzando hacia adelante, Señor, mucho más en este tiempo, estos tiempos finales, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Al recibir a Cristo, recibes la justicia de Dios y vas a ser tomado inocente y vas a estar frente al Padre. Solo Dios Padre te recibe a ti, te acepta si estás en Cristo, si has nacido de nuevo. Así es de que allí personalmente y diariamente nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y que resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Él llevó mis pecados, el pago de mi pecado fue sobre Cristo. Cristo sufrió la cruz, la muerte, sufrió la corona de espinas y los azotes para nuestra salvación. Todo lo que recibió Cristo lo deberías recibir tú y lo deberías recibir yo. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Por favor, entienda, eso no es más difícil, es muy sencillo. Te lo puedo explicar, yo te lo pude explicar esta noche con el don pastoral. Es una forma muy sencilla que la puedas entender para cuando te lo predica un profeta o un apóstol, un maestro, un evangelista, tú lo puedas entender con mucho más claridad y venga más revelación de la justicia de Dios en tu vida. Dios te guarde.